Buenas tardes, hoy día vamos a hablar sobre anatomía y definición y terminología. Soy el doctor Roberto Soto Rodríguez, catedrático de la Facultad de Medicina en la de Ciencias Morfológicas. Introducción. Es la ciencia más antigua que se tiene conocimiento. En Egipto, a nivel de los papiros, se describía algunas estructuras anatómicas, pero no se sabía para qué eran útiles. Bien, Hipócrates fue el primero en decir que la naturaleza del cuerpo es el comienzo de la ciencia médica. Bien, y Aristóteles fue el primero en que acuñó la terminología de anatomía. La definición de anatomía es la rama de la biología que estudia la estructura macroscópica que conforman los diferentes sistemas de nuestro cuerpo humano. ¿Bien? La unidad funcional de estos sistemas es la célula. Un conjunto de células va a formar los denominados tejidos. Un conjunto de tejidos van a formar órganos y un conjunto de órganos van a formar los sistemas. Tipos de anatomía que tenemos se clasifican en macroscópicas, es el estudio del órgano como tal. Microscópicas estudia la ultraestructura del órgano, o sea, las características celulares de este órgano. De desarrollo embriológicas es la que estudia el desarrollo de los órganos después de la fecundación hasta el nacimiento. Sistémica estudia cada sistema. La topográfica o relación es la que divide el cuerpo humano en regiones y va estudiando de acuerdo a planos desde la parte superficial hacia la parte más profunda y describe las relaciones. Funcional o fisiológica es la que estudia la función de cada órgano. La clínica es la anatomía aplicada a la clínica. Esta es muy importante porque aquí la anatomía es la base fundamental de toda clínica, ya sea cualquier especialidad que se tome, incluso traumatología como en mi caso. Y la radiológica es el estudio de la estructura y función del cuerpo aplicando tecnologías radiológicas, por ejemplo, rayos X, resonancia magnética, tomografía, etc. La posición anatómica. Para poder estudiar la anatomía se determinó la posición anatómica, cómo se ve el cuerpo humano para poder estudiarlo. Entonces es una posición vertical en bipedestación, con los brazos pendientes a cada lado del cuerpo, con las palmas de la mano hacia adelante, mirada al frente y los pies hacia adelante. Esta es la posición anatómica. Aquí podemos ver la posición y como pueden ver acá, se va describiendo algunas formas de establecer distancias al eje corporal principal. Los planos anatómicos. Para poder describir el cuerpo humano se tiene que usar planos anatómicos. Uno de ellos, como vamos a ver acá ahorita, es el plano medio o mediano, plano que pasa a través de la sutura interparietal y que por su forma se le denominó sagital, porque se parece a una flecha sagita, y es un plano imaginario que divide el cuerpo de atrás hacia adelante y lo divide en un lado derecho y un lado izquierdo. Bien, el plano frontal es paralelo a las suturas frontoparietales. Bien, y es un plano que es perpendicular al anterior, al plano mediano, y que va a dividir el cuerpo humano en un lado anterior y un lado posterior. Este plano va de derecha a izquierda y se le denomina plano coronal. Y un plano transversal o horizontal que es perpendicular a los dos anteriores y que divide el cuerpo en una parte superior y otra inferior. Esto es muy relativo, ya que en el pie el plano vertical va a dividir una parte distal y una parte proximal en el pie.
Aquí tenemos diferentes planos, el plano sagital que va de atrás hacia adelante, el plano frontal o coronal que va de derecha a izquierda y el plano transversal que es paralelo al piso y perpendicular a los dos anteriores. Un plano frontal en corte anatómico, un plano sagital a nivel del tórax, donde podemos ver algunas estructuras importantes, tráquea, la columna dorsal, parte del corazón, aorta. Y el plano transversal. Este es más o menos también a la altura del tórax, donde vemos hacia adelante el corazón, pulmones a los costados. Terminología de comparación. Eso va a determinar la posición de un órgano superior que se aproxima a la región de la cabeza o craneal, inferior que se aproxima hacia las partes del pie o caudal, anterior que va hacia la parte frontal que es el ventral, posterior una zona localizada en el dorso de atrás, en la parte dorsal. Medial es aquel que se aproxima al plano medio. Lateral es el que se aleja del plano medio. Proximal se aproxima hacia el tronco. Y distal que se aleja del tronco, sabiendo que el tronco está formado principalmente por el tórax y el abdomen. Aquí tenemos algunos términos: craneal o superior, frontal, dorsal o posterior, ventral o anterior, palmar o volar, dorsal. La terminología de comparación seguimos con ella: la superficial que está más próxima a la piel, la profunda que se aleja de la piel, parietal en relación a la pared de la cavidad, visceral en relativo al órgano, externo que está hacia el lado exterior, interno que está hacia el lado interno o en medio, central próximo a la línea media, periférico que se aleja de la línea media. Bien, acá tenemos algunos: proximal, distal, lateral, medial. Términos de movimiento. En términos de movimiento vamos a establecer que el movimiento se inicia a nivel de la extensión, o sea, completa del miembro, está en 0, donde la flexión es la reducción del ángulo, o sea, de 180 se empieza a reducir hasta 90, 120. La extensión es el aumento del ángulo, o sea, se va estirando el miembro y se va aumentando el ángulo hasta los 180 grados. Abducción es aquel movimiento en que aleja el miembro del plano medio. Aducción, el que acerca al plano medio, lo contrario que el anterior. Rotación es aquel en donde se realiza el movimiento a nivel de un eje. Circunducción es un movimiento combinado circular que se realiza principalmente en ciertas articulaciones de bola, características de ejemplo el hombro, la cadera. Eversión se lleva la planta del pie hacia el lado externo. Tenemos abducción, aducción, rotación interna, rotación externa. Inversión, la planta del pie se lleva hacia el plano medio. Supinación, rotación lateral del antebrazo y mano desde el codo. Pronación, rotación media del antebrazo y mano desde el codo, también igual. Protrusión, movimiento anterior. Retrusión, movimiento. Acá tenemos flexión, extensión. Y eso es lo que deberíamos de hablar en esta clase. Muchas gracias.